Ella entró al edificio como lo hacía todos los días, con el uniforme que muchos veían antes que su rostro, con la mochila que pesaba más por el cansancio acumulado que por los paquetes en su interior. Apenas cruzó la puerta, escuchó esas risas que pretendían ser discretas, pero que siempre caían como piedras sobre su espalda. No necesitaba mirar para saber que hablaban de ella. Lo sentía en el aire, en la manera en que las voces se apagaban cuando ella pasaba, en los susurros que regresaban cuando creían que ya no podía escucharlos. Ese era el mundo donde vivía, un lugar donde todos creían conocerla con solo verla cargar una caja. Pero ese día algo era distinto. Mientras avanzaba por el piso pulido, algo dentro de ella se movía como una verdad que ya no podía seguir escondida. Tal vez era el cansancio, o tal vez era esa necesidad silenciosa de recordar quién era antes de que la vida la empujara a este trabajo. Un pensamiento le atravesó el pecho sin pedir permiso. ¿Cuánto tiempo más iba a permitir que la trataran como si valiera menos solo por el uniforme que llevaba? Los empleados de la recepción la observaron pasar. Algunos rieron, otros comentaron en voz baja. Nadie imaginaba la historia que caminaba detrás de su silencio. Nadie sabía de las noches en las que estudiaba idiomas mientras el resto dormía, o de los sueños que había guardado en cajas más pesadas que las que cargaba ahora. Para ellos solo era la repartidora. Para ella era apenas una parte de lo que había tenido que ser para sobrevivir. Mientras esperaba el ascensor, escuchó claramente una frase que pretendía quedarse oculta. Era sobre su falta de clase, sobre cómo ni siquiera entendía lo que decían. Su corazón se apretó con fuerza, no de dolor, sino de una dignidad que llevaba demasiado tiempo callada. En ese instante entendió que ese día no sería como los demás. La vida estaba a punto de probar hasta dónde alguien puede llegar cuando decide dejar de soportar lo que le duele. Y entonces, al entrar al ascensor, una pregunta se formó dentro de ella, sin enojo, sin miedo, solo con verdad. En un mundo donde todos creen saber quién eres, ¿qué pasa cuando descubren que estaban equivocados? Cuando ella terminaba su jornada, el mundo creía que simplemente regresaba a casa a descansar, pero nadie imaginaba lo que realmente ocurría cuando cerraba la puerta detrás de sí. Su pequeño departamento no era un refugio de cansancio, sino un taller silencioso donde reconstruía pedazos de sí misma cada noche. Sobre la mesa había cuadernos llenos de anotaciones en 3 idiomas distintos, libros desgastados comprados en ferias de usados, marcadores señalando páginas que le habían enseñado más que cualquier persona que la juzgó en su trabajo. Ella sabía que la vida no había sido amable, pero se había prometido no permitir que eso definiera sus límites. Aprendía en silencio porque no tenía tiempo para cursos caros ni para la tranquilidad de estudiar sin interrupciones. Aprendía mientras preparaba la cena, mientras esperaba que la ropa terminara de secar, mientras el silencio nocturno hacía que las palabras extranjeras sonaran más claras en su mente. Cada frase que repetía en voz baja era una declaración de resistencia, una prueba de que sus sueños no estaban muertos, solo esperando el momento de despertar. Lo que nadie veía era esa versión de ella que todavía creía en un futuro diferente. Guardaba currículos que nunca enviaba porque la duda la detenía en el último segundo. Tenía metas escritas en un cuaderno azul, metas que parecían demasiado grandes para alguien que pasaba un día entero cargando caixas. Pero aún así, las escribía. A veces con firmeza, a veces con lágrimas. Porque sabía que si abandonar era más doloroso que cualquier burla que pudiera escuchar en un edificio de lujo. Ella había elegido el silencio, no por miedo, sino porque entendía que hablar antes de tiempo podría quitarle fuerza al momento en que realmente necesitara hacerlo. Había aprendido a observar, a medir a las personas, a estudiar sus intenciones. No quería discutir con quienes la miraban por encima del hombro. Quería superarlos, no con gritos, sino con hechos. Lo que nadie sabía era que la repartidora no era solo una trabajadora cansada. Era una mente brillante obligada a esconder su luz para enfrentar la vida real. Era una mujer que no había perdido su valor, solo había aprendido a guardarlo hasta que llegara la oportunidad correcta. Y aunque a veces la duda la golpeaba, había una parte de ella que se negaba a rendirse. Esa parte, la más fuerte, era la que empezaba a despertar en silencio. En el piso más alto de ese mismo edificio, el multimillonario revisaba documentos con el ceño fruncido, intentando ocultar el vacío que lo acompañaba incluso en las salas más lujosas. Para quienes lo veían desde fuera, él era la representación del éxito. Autos caros, contratos internacionales, empleados obedientes y una reputación que imponía respeto. Pero esa versión pública era apenas una fachada que apenas sostenía. Por dentro, llevaba años luchando contra una sensación amarga, la certeza de que todo lo que tenía no era suficiente para apagar la voz que lo perseguía desde su juventud,
la que decía que no era suficiente, que el dinero no reemplazaría lo que nunca había recibido de verdad. Había aprendido a juzgar antes de ser juzgado, a levantar muros antes de permitir que alguien los cruzara. Y aunque se mostraba seguro, cada gesto autoritario escondía el temor de que alguien descubriera su vulnerabilidad. Tenía poder, sí, pero no tenía paz. Y por eso cada vez que veía a alguien con menos recursos que él, encontraba una forma de tomar distancia, como si temiera que la pobreza fuera contagiosa o que le recordara de dónde había salido realmente. Él no era cruel por naturaleza. Era un hombre que se había endurecido para sobrevivir a un mundo que en su infancia le había cerrado puertas por no tener el apellido correcto. Pero cuando obtuvo riqueza, creyó que por fin lo verían con otros ojos. Descubrió demasiado tarde que el respeto comprado nunca llena el corazón. Y mientras más subía socialmente, más miedo tenía de caer, de perderlo todo, de volver a ser aquel muchacho al que nadie tomaba en serio. Por eso reaccionaba como reaccionaba. Por eso permitía que sus empleados se burlaran de quien consideraban inferior. No porque disfrutara la humillación ajena, sino porque ver a otros abajo lo hacía sentir un poco más arriba. Era una defensa torpe, una forma distorsionada de proteger su orgullo frágil. Lo que él no sabía era que estaba a punto de encontrarse con alguien que rompería esa muralla con una sola frase. En lo profundo de sí, él sabía que algo no estaba bien. Sabía que no era la clase de hombre que había soñado ser, y aunque jamás lo admitiría en voz alta, deseaba que la vida le diera una razón para cambiar. Una señal, una sacudida, algo que lo obligara a mirar más allá de su mundo perfecto, que lo invitara a ver la humanidad que había olvidado. Esa señal llegó en forma de una mujer con una caja en las manos y una historia que él nunca habría imaginado. Una historia que estaba a punto de cruzarse con la suya de una manera que lo dejaría sin palabras. Ese día, mientras ella revisaba su última ruta, un aviso inesperado apareció en su dispositivo. Era una entrega marcada como urgente, con la instrucción explícita de que debía hacerse personalmente en una reunión privada del piso más alto. No podía delegarla, no podía dejarla en recepción. Tenía que subir ella misma, aun cuando ese era el lugar donde más comentarios escuchaba, donde el ambiente pesaba más que las cajas que transportaba. Respiró hondo antes de tomar el ascensor. Sabía que no tenía otra opción. Sabía también que el ascensor no solo la llevaba a un piso diferente, sino a un espacio donde las miradas eran más afiladas que cualquier palabra. Cuando las puertas se abrieron, el silencio del corredor contrastó con el bullicio de los pisos inferiores. Todo era impecable, brillante, casi frío. Un mundo que parecía diseñado para recordarle que no pertenecía allí. Al llegar a la sala de reuniones, escuchó risas desde dentro. No necesitó entrar para entender que se estaban burlando de alguien. Y cuando abrió la puerta con timidez, confirmó que ese alguien era ella. 3 empleados giraron hacia la entrada con esa sonrisa que pretende ser amable, pero solo exhibe desprecio. Uno de ellos comentó en voz baja que no entendía cómo alguien como ella había conseguido ese trabajo. Otro insinuó que seguramente ni comprendía el contenido del paquete que cargaba. El multimillonario estaba sentado al fondo, observando la escena sin intervenir. Sus ojos evaluaban todo, como si midieran el valor de cada persona que entraba a su espacio. No dijo nada, pero su silencio permitía que las voces de los otros tomaran fuerza. Ella sintió un nudo en el estómago, una mezcla de indignación y resignación que le era demasiado familiar. Levantó la vista apenas lo suficiente para mostrarse profesional, sin permitir que vieran cómo esas palabras le atravesaban el pecho. La tensión en la sala era tan palpable que parecía llenar el aire. Ella extendió el paquete con firmeza, intentando mantener el control de la situación. Los empleados rieron de nuevo, uno de ellos haciendo un comentario ofensivo disfrazado de broma. El multimillonario seguía observando, sin mostrar sorpresa ni interés. Era como si todo ese desprecio fuera tan común que ya no lo registraba. Ella sintió algo dentro de sí moverse, como si una frontera interna se rompiera. Su silencio habitual ya no alcanzaba para protegerla. Era como si su mente le dijera que había llegado el momento de dejar de agachar la cabeza. No sabía cómo ni cuándo, pero presentía que algo iba a cambiar. Ese instante, cargado de tensión, era la chispa que la vida había preparado para encender una historia que nadie esperaba. Cuando salió de la sala, el pasillo le pareció más largo que nunca. Caminó con el paquete ya entregado, pero con el corazón cargando un peso mucho mayor. Se apoyó un instante en la pared, como si necesitara recordar cómo respirar. Sabía que esas burlas no eran nuevas. Sabía que muchas veces la habían tratado como si no tuviera derecho a responder. Y aún así, cada palabra parecía quedar grabada en un lugar distinto de su memoria, un lugar donde ella guardaba todo lo que nunca decía.
Mientras bajaba en el ascensor, su mente comenzó a llenarse de pensamientos que llevaba tiempo ignorando. Se preguntó por qué seguía soportando comentarios que la reducían a un uniforme. ¿Por qué permitía que personas que no conocían ni una página de su historia la miraran como si ya la hubieran leído completa? ¿Por qué cada día aceptaba cargar cajas para quienes no sabían nada sobre las otras cargas que ella llevaba por dentro? Recordó las noches estudiando, las horas repitiendo frases en otros idiomas para no perder aquello que un día acreditó ser su futuro. Recordó la sensación de orgullo cuando entendía un texto complejo o cuando pronunciaba una palabra difícil con claridad. Ese orgullo no se parecía en nada a lo que sentía cuando la trataban como si solo sirviera para abrir puertas y entregar paquetes. Esa diferencia la lastimó más de lo que quiso admitir. Ella no era débil. Era una mujer cansada, sí, pero cansada de ser ignorada, no de luchar. Cada día hacía esfuerzos que nadie veía. Cada día tomaba decisiones difíciles sin recibir un solo reconocimiento. Y aún así, seguía adelante. No porque se conformara, sino porque sabía que su vida no iba a mejorar si abandonaba la única ruta que tenía en ese momento. Su fuerza no estaba en responder gritos con gritos. Su fuerza estaba en seguir avanzando, incluso cuando el mundo parecía empujarla hacia atrás. Pero en ese ascensor, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había llegado a un límite. Una voz dentro de ella, suave pero firme, preguntó algo que nunca había querido enfrentar. ¿Cuándo iba a defender lo que realmente era? ¿Cuándo iba a mostrar que su valor no dependía del trabajo que hacía, sino de la historia que había logrado sostener sin romperse? Mientras el ascensor descendía, algo cambió en su mirada. No era rabia. No era orgullo herido, era la conciencia repentina de que su silencio, el mismo que la había protegido tanto tiempo, ahora empezaba a pesar más que las cajas que cargaba. Entendió que no podía seguir viviendo como si su voz no importara, como si su capacidad fuera un secreto que debía esconder para no incomodar a los demás. Al llegar al lobby, respiró profundamente y sintió un latido distinto en el pecho, un latido que anunciaba que tarde o temprano alguien iba a escucharla, no por gritar, sino por decir la verdad con la fuerza de quien ha callado demasiado tiempo. Cuando volvió al piso superior para entregar la confirmación de recepción, ya no era exactamente la misma. Caminaba con la misma mochila, el mismo uniforme y el mismo paso silencioso, pero había algo diferente en su mirada. No era desafío, tampoco enojo. Era claridad. Una claridad que le decía que no tenía por qué soportar otra humillación sin responder. Al entrar nuevamente a la sala, el ambiente seguía siendo el mismo. Los empleados conversaban entre ellos con esa confianza que solo tiene quien cree que domina el espacio. Ella avanzó hacia la mesa para dejar el documento firmado, y antes de que pudiera retirarse, uno de ellos soltó un comentario disfrazado de chiste, una frase que atravesó la habitación con intención de herir. Dijo que no valía la pena explicarle las instrucciones porque ella no entendería ni con dibujos. Las risas fueron inmediatas, rápidas, cómodas. Todos asumieron que ella bajaría la mirada y se iría. Pero esta vez ella no se movió. Sintió como su corazón se aceleraba y aún así su voz salió firme, tranquila, casi natural. Respondió en un idioma distinto. Un idioma que ningún empleado esperaba escuchar de alguien que llevaba uniforme de repartidora. La sala quedó en silencio. No uno de esos silencios incómodos, sino uno que revela que algo acaba de cambiar por completo. Ellos no entendieron lo que dijo, pero entendieron que se dirigía directamente a quien la había ofendido. El hombre que había hecho el comentario abrió los ojos sin saber qué responder. Antes de que pudiera reaccionar, otro empleado intervino, intentando recuperarse del impacto, insinuando que tal vez ella solo sabía algunas frases memorizadas. Y fue en ese instante cuando ella habló por segunda vez, con una fluidez que no dejaba dudas. Cambió de idioma con la misma facilidad con la que cambiaba de piso en el edificio. Las palabras salieron con una seguridad que no venía de orgullo, sino de años de estudio silencioso. La sala quedó inmóvil. Nadie se atrevía a hablar. El multimillonario, sentado en el mismo lugar que antes, ya no mostraba indiferencia. Su expresión era otra. No era sorpresa solamente. Era desconcierto. Era reconocimiento. Era la sensación de haber subestimado a alguien sin entender que tenía frente a él una historia que nunca imaginó. Ella dio un paso atrás y respiró hondo. No se disculpó, no pidió permiso, no explicó nada. Solo los miró con la serenidad de quien por primera vez mostraba una parte de sí que había guardado durante demasiado tiempo. No levantó la voz, no necesitó hacerlo. Una simple frase en otro idioma había dicho todo lo que su silencio había callado durante meses. Esa revelación no solo quebró el ambiente de burla,
Quebró algo mucho más profundo, la idea de que sabían quién era ella. Y esa ruptura fue apenas el comienzo. El multimillonario se quedó completamente inmóvil, como si las palabras que ella había pronunciado hubieran detenido el aire mismo dentro de la sala. Por primera vez en mucho tiempo no encontró nada que decir. Él, acostumbrado a tener respuestas rápidas, a dominar cada conversación, ahora observaba a la repartidora con una mezcla de desconcierto y vergüenza. Nadie le había advertido que aquella mujer, a quien había visto entrar decenas de veces sin levantar la mirada, hablaba con la fluidez de alguien preparado para ocupar cargos que en su empresa ni siquiera existían. En su escritorio reposaban documentos relacionados con un proyecto internacional que llevaba meses atorado. El obstáculo principal era la comunicación con una empresa extranjera cuyos idiomas él no dominaba. Había contratado traductores caros, consultores especializados y aún así las reuniones avanzaban lentamente, llenas de malentendidos. Y ahora, frente a él, estaba alguien que pronunciaba esos mismos idiomas con una naturalidad que superaba a todos sus expertos. Sintió una punzada en el estómago, no de rabia, sino de algo más profundo, la vergüenza de haberla ignorado, de haberse permitido participar en un ambiente donde la gente era juzgada por un uniforme y no por su capacidad real. Entendió en apenas unos segundos que había cometido un error que no podía justificarse con su posición, su riqueza o su experiencia. Había subestimado a una mujer que en silencio poseía un talento que él no podía comprar con todo el dinero que tenía. Los empleados que antes se reían ahora evitaban mirarla. El ambiente había cambiado por completo. Lo que antes era burla ahora era respeto mezclado con miedo. No miedo de ella, sino del reflejo que ella acababa de poner frente a ellos, un reflejo que mostraba lo pequeños que se habían comportado. La mujer que minutos antes había sido blanco de comentarios crueles, ahora los observaba con una calma que los dejaba sin excusas. El multimillonario tragó saliva mientras procesaba lo sucedido. En su interior, una parte de él se quebraba. No era su ego, aunque también. Era esa imagen que había construido durante años, la del hombre poderoso que entiende todo, que domina cada situación. Esa imagen ahora tenía una grieta visible. Y esa grieta había sido provocada por una verdad simple y devastadora. Él no conocía a la gente que lo rodeaba. Ni siquiera se conocía a sí mismo tanto como creía. Mientras la observaba, sintió algo más que vergüenza. Sintió una oportunidad, una posibilidad inesperada. Pero también un desafío, porque para acercarse a ella no bastaba con reconocer su talento. Tendría que confrontar la parte más difícil de sí mismo, el orgullo que tanto tiempo había usado como escudo. Ella no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Ya había revelado lo suficiente. Y mientras se disponía a salir de la sala, el multimillonario supo que ese no sería el final de su encuentro. Algo en él, algo que llevaba años dormido, había despertado. Esa noche, al llegar a casa, ella dejó la mochila sobre la mesa y se permitió sentarse un instante antes de encender la luz. El silencio del departamento la envolvió como un viejo amigo que sabía exactamente lo que ella necesitaba. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo aún la tensión acumulada en el cuerpo. Lo que había ocurrido en la empresa no había sido un impulso, había sido el desbordamiento de algo que había guardado por demasiado tiempo. Miró los cuadernos abiertos sobre la mesa, llenos de conjugaciones, frases complejas y anotaciones que solo alguien con una verdadera pasión por el aprendizaje hacía. Acarició la tapa de uno de ellos con un gesto suave. Ese cuaderno en particular llevaba años acompañándola. Lo había comprado cuando todavía tenía la esperanza de terminar sus estudios universitarios, cuando todavía creía que el futuro sería diferente. Antes de convertirse en repartidora, su vida había sido otra. Estudió lingüística con una dedicación que sorprendía a sus profesores. Le fascinaba cómo las palabras podían conectar mundos enteros, cómo un idioma podía abrir puertas que la pobreza intentaba cerrar. Era una de las mejores de su clase, la joven que todos imaginaban trabajando en embajadas, empresas multinacionales o como traductora de alto nivel. Pero entonces llegó la tragedia que cambió todo. Su madre enfermó de forma repentina y el tratamiento era más caro de lo que cualquier familia humilde podía enfrentar. Ella dejó la universidad sin pensarlo 2 veces. No por obligación, sino por amor. Se dedicó a trabajar, primero en empleos temporales, luego en cualquier cosa que pagara lo suficiente para cubrir medicinas y cuentas. Sus sueños académicos quedaron guardados en una caja de cartón junto a certificados, notas destacadas y fotografías de otros tiempos. Aún así, nunca dejó de estudiar. No quería perder la conexión con la parte de sí misma que había sido feliz. Cada noche, después del trabajo, abría sus libros para no olvidar quién era realmente.
y aunque algunas personas la juzgaban por su apariencia, por su trabajo, por su silencio, ella sabía que dentro de sí permanecía esa mujer que dominaba idiomas, que comprendía culturas y que merecía una vida más justa. Recordó el día en que tuvo que aceptar el empleo de repartidora. No lo hizo porque renunciara a sus sueños, sino porque entendió que los sueños no siempre son suficientes para enfrentar la realidad inmediata. Había que sobrevivir, había que sacar adelante a su familia, y ella lo hizo sin quejarse, sin permitir que la vergüenza la hundiera. Mientras observaba sus cuadernos, una pregunta surgió en su interior. ¿Cuánto tiempo más iba a esconder esa parte de sí? ¿Cuánto tiempo más permitiría que el mundo la viera como alguien que no era? El incidente del día había removido algo profundo, un deseo que ella creía apagado, el deseo de recuperar su camino. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que la vida acababa de abrir una puerta pequeña. Una puerta que llevaba años esperando que finalmente se atreviera a cruzar. A la mañana siguiente, mientras organizaba las entregas del día, recibió una notificación inesperada en su dispositivo. Era un mensaje de la misma empresa del piso alto. No era una queja, tampoco una solicitud de reenvío. Era una cita, una reunión solicitada directamente por el multimillonario. Por un instante pensó que se trataba de un error. ¿Por qué querría hablar con ella? ¿Acaso planeaba reprenderla por haber respondido en otro idioma? La incertidumbre le tensó el cuerpo, pero sabía que no podía ignorar la convocatoria. Cuando llegó al edificio, algo dentro de ella se estremeció. No por miedo, sino por la sensación de que estaba entrando en una situación que podía cambiarle la vida de formas que aún no entendía. Subió nuevamente al piso más alto, esta vez sin risas ni burlas. Los empleados que antes la habían humillado bajaron la mirada al verla pasar. Era como si la escena del día anterior hubiera dejado una huella que nadie quería tocar. El multimillonario la esperaba en su oficina, una sala amplia con ventanales que mostraban toda la ciudad. Pero lo que más llamó la atención de ella no fue el lujo del lugar, sino la expresión del hombre. No había arrogancia, no había frialdad, había algo nuevo, algo que parecía muy parecido a respeto. Él no perdió tiempo en rodeos. Le habló con una seriedad que no usaba con sus empleados. Le explicó que había visto en ella una capacidad que no podía ignorar. Le habló del proyecto internacional que tenía estancado, de la necesidad de alguien que dominara los idiomas con fluidez y seguridad. Y luego, de manera directa, la invitó a trabajar con él en un puesto que requería exactamente las habilidades que ella había revelado sin querer. Ella sintió que el corazón le latía en la garganta. Una parte de sí quería emocionarse. Otra parte quería desconfiar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? ¿Por qué ofrecerle una oportunidad justo después de haber presenciado su humillación? Era difícil no sospechar que su interés pudiera venir acompañado de algún tipo de deuda moral, o peor, de un intento de limpiar su propia imagen usando el talento de ella. Por un momento consideró rechazarlo en el acto. Había pasado demasiado tiempo ocultando sus capacidades como para entregarlas de inmediato a alguien que no había hecho nada por ganarse su confianza. Pero también sabía que oportunidades así no aparecían dos veces, y que no todas las trampas son evidentes de inmediato. El multimillonario notó la duda en su rostro. Entonces habló con una honestidad que la sorprendió. Admitió que se había equivocado, que la había juzgado mal, que había permitido un ambiente de trabajo donde la gente era valorada por su apariencia y no por su potencial. Le dijo que no esperaba que confiara en él de inmediato, pero que deseaba que al menos escuchara la propuesta antes de decidir. Ella guardó silencio unos segundos, un silencio que no era el mismo de antes. Este era el silencio de alguien que piensa, que analiza, que mide cada paso. Sabía que aceptar o rechazar esa oferta podía cambiar su vida de formas que aún no estaba lista para enfrentar. Y mientras lo observaba, comprendió que estaba frente a una encrucijada. Una donde el camino correcto no se elegía con emoción, sino con dignidad. Ella sabía que no podía responder de inmediato, no porque dudara de su capacidad para el trabajo, sino porque el peso de lo que había vivido en esa empresa no podía borrarse con una simple oferta. Caminó hacia el ventanal, dejando que la luz de la mañana le iluminara el rostro mientras reunía el valor para decir lo que llevaba días sintiendo crecer dentro de sí. No quería aceptar un puesto que se construyera sobre silencio o conveniencia. Si iba a dar ese paso, necesitaba asegurarse de que nadie más viviría lo que ella había vivido. Se giró hacia él con una serenidad firme. Sus palabras fueron claras, directas, sin temblor alguno. Le dijo que apreciaba la oferta, pero que no podía aceptarla mientras en la empresa reinara un ambiente donde las personas eran humilladas por su apariencia o por el trabajo que hacían. No era solo por ella.
Era por todos los que día tras día caminaban con la cabeza baja para evitar convertirse en blanco de burlas disfrazadas de humor. El multimillonario la escuchó en silencio, como si cada palabra fuera un golpe que rompía un muro antiguo dentro de él. Ella continuó. Le dijo que si de verdad quería contar con alguien como ella, primero debía demostrar que entendía el daño que había permitido, que la gente que la había humillado no podía seguir actuando como si nada hubiera ocurrido, que las disculpas vacías no serían suficientes. Lo que ella exigía era un acto real, un compromiso, una señal de que su dignidad y la de otros valía más que cualquier apariencia de poder. Entonces, sin elevar la voz, pronunció la condición que cambiaría todo. Ella solo aceptaría el puesto si él se disculpaba públicamente frente a los empleados involucrados, reconociendo que lo sucedido no era aceptable y que la empresa debía cambiar. No era una amenaza, no era chantaje, era justicia, era respeto. Era la oportunidad de transformar un ambiente que llevaba demasiado tiempo normalizando lo incorrecto. Por un momento el multimillonario quedó sin palabras, no porque considerara la condición imposible, sino porque nunca había imaginado que una mujer a la que todos habían subestimado fuera capaz de sostenerse con tanta firmeza frente a él, exigiendo lo que muy pocos se atreverían a pedir. Y en el fondo sabía que ella tenía razón. Sabía que el problema no era solo ella. Era la cultura que él mismo había permitido florecer sin darse cuenta. Sintió algo removerse dentro de sí. No era orgullo herido esta vez. Era una mezcla de vergüenza y respeto. Una comprensión repentina de que aquella mujer no solo poseía talento, sino una fuerza moral que él había perdido hacía mucho tiempo. Y esa fuerza era exactamente lo que su empresa necesitaba, lo que él mismo necesitaba. Respiró hondo, sin apartar la mirada. Por primera vez no como jefe, sino como un hombre dispuesto a admitir sus errores. Y en ese momento entendió que aceptar esa condición no era una obligación, era una oportunidad para transformarse. Ella esperaba su respuesta con el corazón firme. No temía un rechazo, temía algo mucho peor, aceptar algo que comprometiera su dignidad. El multimillonario aceptó su condición. No lo hizo por obligación ni por miedo a perderla. Lo hizo porque sus palabras habían encendido algo en él que llevaba años apagado. Al día siguiente convocó a todos los empleados involucrados. Nadie entendía por qué el dueño de la empresa quería hablar con ellos de manera tan urgente. Las miradas eran tensas, nerviosas, intentando adivinar lo que estaba por suceder. Ella estaba allí también de pie, sin esconderse, sin bajar la mirada. No estaba esperando una victoria personal. Estaba esperando justicia. Un cierre necesario para poder comenzar algo nuevo sin cargar con la sombra de lo que había vivido. Cuando él entró a la sala, los empleados se pusieron de pie de inmediato. Estaban acostumbrados a su presencia autoritaria, a un hombre que imponía respeto más por su posición que por su carácter. Pero ese día su postura era distinta. No había frialdad, no había distancia. Había una honestidad que sorprendió a todos. Sin rodeos reconoció lo ocurrido. Admitió que había permitido un ambiente dañino, que había fallado como líder, que había juzgado sin conocer. Sus palabras cayeron como un espejo frente a los empleados, obligándolos a ver la crudeza de sus actos. Luego se dirigió directamente a ella. Le ofreció una disculpa pública, sincera, sin excusas ni adornos. Una disculpa que no buscaba limpiar su imagen, sino reparar un daño. La sala quedó en silencio. No un silencio incómodo, sino uno lleno de respeto. Ella no lloró, no sonrió, no buscó dramatismo. Solo inclinó la cabeza con un gesto que combinaba perdón y fortaleza. Ese instante marcó el comienzo de una nueva etapa. No solo para ella, también para él. Cuando aceptó el puesto, lo hizo con la calma de quien conoce su valor. Su vida no cambió de un día para otro en términos de dinero o lujos, pero algo más importante cambió en su interior. Por primera vez sentía que no estaba renunciando a sí misma para sobrevivir. Estaba caminando hacia una vida donde podía usar sus talentos, donde su voz tenía peso, donde su historia tenía lugar. El multimillonario también comenzó a transformarse. Comenzó a escuchar más, a observar más, a reconocer el esfuerzo de quienes antes pasaban desapercibidos. Y aunque aún tenía un largo camino por recorrer, entendía que el cambio verdadero empieza cuando uno acepta lo que debe corregir. Ella, por su parte, no se convirtió en alguien nuevo. Se convirtió en lo que siempre había sido. Una mujer con una mente brillante, un corazón firme y una fuerza silenciosa capaz de cambiar un ambiente entero. Una mujer que no necesitó gritar para hacerse escuchar.
Una mujer que aun viniendo de la adversidad supo levantarse con dignidad. Su renacer no fue un milagro repentino. Fue la consecuencia natural de una vida de esfuerzo, valentía y resistencia. Aquella repartidora que muchos subestimaron había recuperado su voz, y una vez que alguien recupera su voz, ya nada vuelve a ser igual. Con el paso de los días, la historia comenzó a difundirse entre los empleados, pero no como un chisme pasajero, sino como una enseñanza que se repetía en voz baja entre quienes habían sido testigos de la transformación. La repartidora que un día entró cargando cajas ahora caminaba con una presencia distinta. No ostentaba su nuevo puesto ni buscaba reconocimiento. Su cambio no estaba en su ropa ni en su salario. Estaba en su mirada, una mirada que por fin coincidía con la mujer que siempre había sido por dentro. Ella entendió algo fundamental. Su valor nunca había estado escondido. Solo había sido ignorado por quienes jamás se tomaron el tiempo de mirar más allá de lo evidente. Y esa verdad, tan simple y tan dura, es la que transforma la vida cuando finalmente se comprende. No necesitó vengarse, no necesitó humillar a nadie. Su justicia vino en forma de crecimiento, de dignidad, de autenticidad. El multimillonario, por su parte, también aprendió algo que ninguna fortuna le había enseñado. Descubrió que el poder verdadero no está en dar órdenes, sino en reconocer errores. No está en la voz que impone, sino en la capacidad de escuchar. Y cada vez que la veía trabajar, entendía un poco más que el respeto no se exige, se gana. Ese aprendizaje, doloroso pero necesario, comenzó a moldearlo en un líder más humano. Lo que nadie imaginó era que la historia de ella inspiraría a otros. Algunos empleados empezaron a tratar con más cuidado a las personas que antes no veían. Otros comenzaron a cuestionar sus propios prejuicios. Y algunos, silenciosamente, encontraron valor para perseguir sueños que habían dejado abandonados. Ella no lo sabía, pero su acto había encendido una chispa colectiva. En su interior también había una transformación profunda. Ya no estudiaba idiomas por nostalgia o por miedo a olvidar lo que un día deseó ser. Ahora estudiaba con propósito, con esperanza, con la certeza de que su camino recién comenzaba. No había recuperado su pasado, pero estaba construyendo un futuro donde sus dones tendrían espacio para crecer. Y tal vez esa sea la lección más importante para quien escucha esta historia. Nunca subestimes a alguien que el mundo no quiere ver, porque algunos callan no por miedo, sino porque esperan el momento exacto para mostrar quién realmente son. A veces, el silencio es solo una preparación. A veces, la adversidad es solo el terreno donde nace la fortaleza. La vida siempre encuentra una manera de revelar la verdad, y cuando lo hace, no lo hace con gritos, sino con hechos que hablan por sí solos. Ella, la mujer que un día fue humillada, ahora era un recordatorio vivo de que la dignidad jamás se pierde cuando uno decide protegerla. Y también era la prueba de que nadie puede definir tu valor si tú mismo no te rindes. Porque al final, lo más poderoso no fue que ella hablara 3 idiomas. Lo más poderoso fue que habló desde su verdad. Y esa verdad fue suficiente para cambiarlo todo. Hay historias que se construyen en silencio. Historias que nadie nota mientras están ocurriendo, pero que un día se revelan con una fuerza capaz de cambiar la manera en que vemos al mundo y a nosotros mismos. La historia de ella es una de esas. Una mujer que fue juzgada por lo que llevaba puesto, por el trabajo que hacía, por el silencio que protegía sus cicatrices. Una mujer que caminó durante años con la cabeza baja, no porque no tuviera valor, sino porque la vida la había enseñado a resistir antes de enseñar a brillar. Y aún así, incluso en sus días más difíciles, nunca dejó de sostener lo que la hacía grande. Sus cuadernos, sus libros, sus sueños guardados, su fuerza tranquila. Era fácil para los demás mirarla y pensar que la conocían. Era fácil para ellos creer que su historia terminaba donde comenzaba su uniforme. Pero la verdad siempre había estado ahí, escondida en su mirada paciente, en su disciplina silenciosa, en la dignidad que nunca abandonó. El día en que finalmente habló, no lo hizo para humillar. No lo hizo para demostrar superioridad. Lo hizo para recordarse a sí misma quién era. Y esa autenticidad tan honesta y tan poderosa fue suficiente para derrumbar prejuicios que parecían imposibles de mover. Fue suficiente para mostrar que el valor humano jamás puede medirse desde afuera. Fue suficiente para revelar que la grandeza no siempre llega envuelta en éxitos visibles. A veces llega vestida de sencillez. El multimillonario aprendió a ver más allá de lo que siempre había creído cierto. Descubrió que la vida tiene formas inesperadas de abrirnos los ojos, formas que nos obligan a enfrentar la persona en la que nos hemos convertido. Y a veces,
Esas revelaciones no vienen de quienes tienen más poder, sino de quienes tienen más verdad. Ella no cambió su vida sola, también cambió la de él. Lo hizo al mostrarle que el respeto no se impone con miedo, sino con humanidad. Y tú que escuchas esta historia, tú que quizás también te has sentido invisible, subestimado o juzgado por lo que otros creen ver, recuerda esto. Tu valor no está en las palabras que otros dicen, ni en los títulos que otros tienen, ni en las oportunidades que otros te niegan. Tu valor vive en tu historia, en tu esfuerzo, en lo que haces incluso cuando nadie te aplaude. Vive en tu capacidad de levantarte cada día con la convicción de que mereces algo mejor. Nunca subestimes tu propio silencio. A veces es solo el espacio donde se fortalece tu voz. Nunca subestimes tus pasos pequeños. Son los que te llevan a momentos en los que, sin esperarlo, tu verdad sale a la luz. Y nunca subestimes a quien el mundo no quiere ver, porque algunos callan no por miedo, sino porque esperan el momento exacto para mostrar quién realmente son. La vida siempre encuentra la forma de revelar lo que es auténtico. Y cuando ese momento llega, no hay risa que pueda apagarlo, no hay burla que pueda detenerlo, no hay fuerza que pueda ocultarlo, porque lo más poderoso que alguien puede hacer no es gritar su valor, es vivirlo, es sostenerlo, es demostrarlo cuando la vida finalmente abre la puerta correcta. Y cuando esa puerta se abre, todo cambia. Y ahora que llegamos al final de esta historia, quiero que te quedes con algo más que palabras. Quiero que te quedes con la certeza de que cada persona que ves, incluso aquella que el mundo decide ignorar, puede cargar una verdad capaz de cambiar destinos. La grandeza no siempre habla fuerte. A veces susurra, a veces espera, a veces se esconde en los lugares donde nadie quiere mirar. Tal vez tú también has pasado por momentos en los que te han hecho sentir pequeño, en los que han dudado de tu capacidad, en los que la vida te ha obligado a guardar tus sueños en silencio. Si es así, recuerda esto. No estás solo. Tu historia no termina en lo que otros creen ver. Tu valor no desaparece solo porque el mundo lo desconoce. Sigue ahí, esperando el día en que tengas el valor de mostrarlo. La protagonista de esta historia no cambió su vida porque alguien la rescató. Cambió su vida porque decidió defender su dignidad, porque se negó a aceptar que su destino era vivir bajo las expectativas ajenas. Y tú también puedes hacerlo. No importa cuántas veces te hayan subestimado, cuántas puertas se hayan cerrado o cuántos sueños hayas tenido que guardar por un tiempo. Todavía estás a tiempo de levantarte, de hablar, de avanzar hacia lo que mereces. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en alguien o incluso en ti mismo, entonces comparte este mensaje. Hay personas que necesitan escucharlo. Hay corazones que necesitan recordar que no están solos en esta batalla silenciosa. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por abrir tu corazón a esta historia. Y si quieres seguir escuchando relatos que te inspiren, que te hagan reflexionar y que te recuerden la fuerza que llevas dentro, te invito a suscribirte al canal y seguir con nosotros. Aquí siempre habrá un espacio para historias que sanan, que enseñan y que transforman. Tu voz importa, tu verdad importa, y tu historia todavía está escribiéndose.